Bienvenida, Suiza, al Mundial 2026. Continuamos este camino acelerado, este maratón, en el que vamos a repasar todo lo que tenés que saber de cada selección que va a participar del Mundial más grande de toda la historia. Hoy tenemos un peso pesado, tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar, para mí, de la mejor selección que me ha tocado analizar hasta ahora, en todo lo que va del grupo A y en casi todo lo que va del grupo B. Hablamos de los suizos. ¿Qué tenemos para decir? ¿Qué conoces? ¿Qué pensás? Hoy vamos a quitarte todas esas dudas y ponerte otras nuevas en cambio. Suiza es una selección relativamente grande o relativamente chica dependiendo del criterio con el que quieras usar esa palabra. Por un lado, desde lo que la mayoría podría pensar, sí que es una selección sin tanta historia, al menos en cuanto a lo que títulos refiere. Sí tuvo apariciones a lo largo de la historia del fútbol de forma constante, lo que no es tan fácil y lo que no tenemos tantas selecciones que puedan atribuirse eso. Pero sí que no tiene títulos que otras selecciones, justamente, que no tienen esa constancia, sí han logrado en sus picos de nivel obtener. Pero al mismo tiempo es una selección que al menos en lo que es la modernidad, esto quiero dejarlo más que nada claro, este siglo, por así decirlo, que igual ya estamos hablando de un siglo que ya se recorrió bastante, estamos 26 años de este siglo, ha evolucionado de forma muy consistente y cada vez más parecería que quiere agruparse con las grandes selecciones y no con las chicas selecciones. Esto es decir, quiere ser una selección que pueda ser comparada o puesta en el grupo de las que son campeonas del mundo, de las selecciones más históricas y que se han logrado sostener, y no tanto del lado de las otras selecciones que dependen más de camadas, que dependen más de épocas, y que quizás tienen una época en la que ganan 2 mundiales y después dejan de ir y después vuelven con otra camada, etc. Suiza logra establecer a la mayoría de sus jugadores en ligas importantes, jugando de titulares. No es que tiene todos jugadores de ultra élite como otras potencias, pero sí no tiene jugadores que anden por cualquier liga. Y los que están en ligas menores es porque normalmente o son muy jóvenes y por ende no dieron el salto todavía, o es que en esas ligas que justamente son de menor nivel la rompen toda. Esto hace que sea la primera selección en la que todas que analizamos ahora, incluyendo todas las del grupo A y todas las del grupo B menos Qatar, que igualmente la podemos incluir porque Qatar no va a tener lo que tiene Suiza, en la que podemos ver la plantilla completa e inclusive jugadores que se quedan fuera de esta plantilla de jugadores todos de las mejores ligas del mundo y que normalmente juegan en esos equipos. Quizás alguna excepción podemos encontrar, pero la mayoría juegan. Esto hace que sea una plantilla mucho más profunda y que sea una selección que por primera vez podemos decir que puede candidatearse, después de todas las que vimos, de manera más seria a llegar lejos en este mundial. Al menos en lo que la previa indica. ¿Cómo llega Suiza? Bueno, por un lado Suiza llega con un registro bastante interesante en lo que son los mundiales. Si bien tuvo cierta sequía o cierta inconsistencia, más que nada después de la década del 80 y hasta el principio de la década del 2000, desde 2006 para acá ha logrado siempre clasificarse al mundial. Lo que no es poco para las selecciones europeas por el formato tan raro que tienen, en la que muchas veces un mal partido te deja fuera del mundial. Tenemos ejemplos como para tirar para el techo, pero ya con dos selecciones grandes como Italia u Holanda que se han quedado fuera del mundial literalmente, que Suiza no lo haya hecho es algo importante. Pero inclusive de todos esos mundiales de 2006 a 2022, solamente una vez, que fue en 2010, se quedó fuera en fase de grupos. Todas las demás veces quedó eliminado en octavos. Eso sí, nunca pudo dar ese paso a cuartos, pero siempre avanzó de fase de grupos. Y curiosamente, la única vez que no lo hizo en la fase de grupos, en el primer partido le ganó a España, que fue la que terminó siendo campeón en 2010. Por ende, tiene un recorrido que da a pensar esa consistencia y ese crecimiento que lo hace considerarse una selección grande de esta época, más allá de que sea un término quizás un poco contradictorio. Por otro lado, más recientemente, tenemos que compitió en las eliminatorias y en la Eurocopa. En la Eurocopa tuvo un excelente rendimiento, le tocó el grupo de Alemania, Escocia y Hungría. Fue bastante claro que era el segundo equipo del grupo, pese a que eran selecciones competitivas las otras dos, y de hecho que Escocia inclusive está en el Mundial y de forma bastante rutinante, pero inclusive llegó a empatar a Alemania en su propia casa, en su propia Eurocopa, quedó segundo de grupo, le tocó contra Italia. En octavos le eliminó con un 2-0 y perdió en cuartos contra Inglaterra, una de las potencias mundiales, por penales. Lo que habla excelentemente de esta selección, que inclusive ya habíamos visto en la Eurocopa anterior, que había tenido una serie tremenda contra Francia, otra potencia. O sea, está compitiendo de igual a igual contra las mejores en las últimas competencias, más allá de que en el Mundial se dio esa catástrofe que en octavos se le comió una goleada tremenda contra Portugal, cosa que creo que a todos nos sorprendió bastante. En las eliminatorias tenía un grupo que, visto en retrospectiva y con la actualidad futbolística de cada equipo,
Es un grupo muy complejo, con Suecia, que está en el Mundial, con Kosovo, que fue una sorpresa tremenda, y con Eslovenia, que tuvo una Eurocopa también cercana, muy buena. Así todo, terminó siendo una selección que clasificó, no te digo fácil, pero sí demostrando claramente que era la mejor de todas. Y si bien hasta la última fecha tuvo cierta pelea con Kosovo, era una pelea más matemática que otra cosa, porque a nivel futbolístico, además de irse invicto y de meter varias goleadas, recibió pocos goles, y bueno, fue la mejor, pese a que era un grupo que capaz que tenía esa posibilidad de dar un grupo más parejo porque no había ninguna potencia. Bueno, Suiza actuó como potencia y le salió bien. Y se metió en este mundial en un grupo que da la sensación de que se lo come. Con Canadá, una selección sin experiencia mundialista, más allá de lo que fue en 2022 y que yéndose en fase de grupos. Con Qatar, que es prácticamente lo mismo, más allá de que obviamente Canadá sí tuvo mundiales en el pasado, pero ya muy atrás. Y con Bosnia, otra selección casi sin experiencia. Esto lo deja en una posición excelente de cara a, si hace las cosas bien, si no sean las sorpresas, poder quedarse con un primer lugar que le permite tener un duelo más accesible temprano, lograr vencer al fin un duelo eliminatorio en un mundial que lo está pudiendo hacer en los últimos tiempos, y quién te dice avanzar más lejos de lo que muchos nos esperamos, que bueno, es lo que puede llegar a pasar. Por ende, ya antes de meternos en lo que es la selección en sí misma, nos encontramos con todo un recorrido que bueno, tiene pinta. El técnico de la selección es Murat Yakin, y es otro atributo interesante tener en cuenta, ya que este técnico está desde 2021, o sea que ya dirigió en el Mundial pasado, en la Eurocopa, en las eliminatorias. Es un proyecto que se entiende cómo juega. Uno ve a Suiza y ve la misma Suiza que siempre se vio, al menos en los últimos 5 años, y obviamente suma, porque vos conoces a todos los jugadores de forma más precisa, sabés qué rol le puedes dar cada uno, vas creciendo junto con los jugadores jóvenes que vas sumando, que vamos a hablar de un factor importante que puede tener la juventud en esta selección. Es algo muy positivo y que hay pocas selecciones que pueden decir eso, quizás junto con Argentina, con Scaloni, que está más o menos en la misma época, con Francia, que está hace más tiempo todavía, con Croacia, pero son contadas las que pueden estar desde hace tanto tiempo y contadas las que pueden decir que van a hacer su segundo mundial con el mismo técnico consecutivamente. Yendo a los golpes, ¿qué hace esta selección? ¿Qué lo hace fuerte? ¿Cuáles son las características colectivas que tiene Suiza? Bueno, para empezar suele jugar con la formación clásica 4-3-3 y tiene un estilo que yo catalogaría, si bien no es una palabra técnica que puedas encontrar en muchos lugares, como posicional horizontal activo. Esto determina 3 variantes del fútbol, que por un lado es activo, o sea, es el que toma la iniciativa; por otro lado es posicional, es decir, con la posesión; y por otro lado es horizontal, que se relaciona con la posicional, pero me gusta diferenciarlo porque hay equipos que pueden ser más verticales y al mismo tiempo querer tener la posesión, como puede ser el caso de Alemania. Ya tocará hablar porque aparte tuve enfrentamientos recientes con Suiza. El punto es que es una selección que tiene paciencia, que maneja de un lado para el otro y que lo hace casi siempre. Tiene una identidad muy marcada. Sin importar el rival, sin importar el contexto, siempre lo quiere hacer. Obvio que contra rivales más fuertes le va a costar más porque van a plantarle más cara en el medio campo, va a intentar el rival evitar que Suiza lo haga, pero no es que Suiza va a ser una selección pragmática en ese sentido. Va a hacer lo mismo en el partido contra Qatar que cuando le toque en octavos o cuartos contra una selección más grande que le intente quitar esa posibilidad de tener la posesión. Ahora, es una escuela más parecida a la que podríamos encontrar en un técnico como Guardiola y no tanto a la que podríamos encontrar en un técnico como Luis Enrique. A lo que quiero decir es que es un poco más lenta, no es tan directa. Esto hace que sea una selección que va a tener características que justamente ahora vamos a empezar a detallar, que bueno, algunas son positivas, otras son negativas, pero que son más horizontales justamente. No es una selección que amasa los partidos a fuego lento, no se apura y si bien puede meter muchos goles, no se caracteriza por una voracidad de juego, por una presión o por una intensidad vertical que sea constante. Aunque sí te puede asfixiar de a poquito, pero te asfixia. Es la primera selección a la que le puedo atribuir el juego posicional complejo. Esto quizás lo hablábamos un poquito con México, y creo que es la otra selección, o con Corea del Sur, que podían hacer algo parecido. Y es cierto, Corea lo hace, México puede que también lo haga, menor medida, pero también lo hace. Pero la diferencia es de que el equipo suizo lo hace con un plantel quizás más a la altura, con un plantel más parejo y más desarrollado para ese estilo. Lo que lo convierte en la primer selección, cuando tiene la pelota, verdaderamente está en la elite del fútbol mundial. Al menos en las formas colectivas, no tanto quizás en las individualidades que podemos mencionarlas, pero sí lo puede hacer muy bien. Y cuando digo complejo me refiero a que es una selección muy impredecible. Por un lado tiene miles de recursos, desde jugadores altamente habilidosos en el 1 contra 1 que te desbordan, 2 contra 1 por banda, un mediocampo extremadamente móvil que podemos encontrar diferentes jugadores aportando a la salida, diferentes jugadores llegando al área, cambiándose de lugares, haciendo paredes, desbordando en cambio los laterales,
delanteros que retroceden y participan del juego, se ponen para adentro, retroceden para recibir pelotas en diagonal. El delantero centro retrocede, participa del juego, pivotea. Es una selección de estas en las de que cuando no podés, digamos, seguir a cada uno individualmente, que eso lo vamos a mencionar en las debilidades, es muy complicado marcarla por zona porque se mueve todo el tiempo y no está tan claro quién es el que juega por un lado y por el otro. Si bien en las formaciones existe tal cosa, con el 4-3-3, después en la cancha es algo completamente diferente. Desde los centrales, laterales hasta los mediocampistas, todos se mueven y todos aparecen en diferentes zonas de la cancha de formas impredecibles. Y esta selección lo hace con precisión, lo hace con paciencia y finalmente con la profundidad para marcar los goles. La calidad de la plantilla, como ya anticipamos, es de nivel de élite, al menos en algunas posiciones que más adelante aclararemos de forma individual. Pero cuando no son de élite, al menos juegan en ligas de élite, lo que hace que tenga pocos puntos débiles o pocos puntos que no estén probados para un partido de nivel mundial. Encima, como el grupo que le tocó no está tan a la altura de su propia plantilla, da la impresión de que puede tener un salto de calidad considerable con respecto a uno de sus rivales. Me atrevo a decir más que nada Canadá y Qatar. Curiosamente, casi siempre que hablamos de selecciones que les gusta atacar y que les gusta muy adelantados en la cancha, hablamos de cómo les cuesta las contras, pero no es el caso de Suiza. Considero que si bien tiene algunas cosas que vamos a mencionar en las debilidades que podemos destacar, es una selección que es muy veloz para retroceder y muy ordenada. Lo que genera que muchas veces es cierto que puede tener ocasiones en las de que quede mal parada, pero logra resolver muy bien esas situaciones, ya sea porque es muy rápida y se reacomoda bien, porque los jugadores son muy tiempistas en los cortes que hacen, o simplemente porque como lo hacen de cierta forma, en cierta posición, terminan generando que las jugadas que suelen ser muy peligrosas sean menos peligrosas por su gran capacidad defensiva, lo que tiene sentido porque es una selección que está hace mucho tiempo con el mismo técnico y por ende, bueno, tiene entrenado hasta esas cosas que más le cuestan a las selecciones que más tienen la pelota. Por último, diría que es una selección que tiene una gran capacidad de desborde, debido a que tiene laterales muy participativos y al mismo tiempo varias opciones de jugadores desbordantes, ya sea desbordantes hacia el medio, con mediocampistas que penetran el área, o hacia afuera, con extremos o jugadores más laterales. Le resulta extremadamente fácil hacerlo, inclusive en contextos complicados, porque lo que pasa muchas veces es que como esta selección con tan buen pie, muchas veces con un simple cambio de frente, una jugada de plena recuperación, agarra mal a los rivales y con un solo pelotazo habilita un extremo que ya se mete en el área y puede generar penales, centros venenosos, goles en contra con ese típico pase al medio o simplemente goles y ya. Esto hace que sea una virtud clara de que no solamente es que te desborden típicamente, como hacen todas las selecciones, que te meten un centrito al área, te desborda de forma bastante radical, penetrando en el área de forma profunda de verdad. Cuando leamos las debilidades vas a decir, bueno, hay un montón. Y es cierto, pero hay que decir que en comparación con las selecciones que hablamos antes, y si viste mis videos anteriores, bueno, tendrás cierta idea de cada una, son debilidades que se van a ver que son mucho más específicas, relacionadas con ciertos factores muy puntuales del juego, y que estoy hilando más fino. Quiero decir, sí tiene debilidades, obviamente, pero considero que son esas debilidades que no son tan estructurales, son más puntuales. Está bueno tenerlas en cuenta, pero quiero aclarar que son de un nivel de especificidad más alto porque cuesta más encontrarle puntos flojos a esta selección. Primero, por su juego altamente horizontal, inclusive un poco a contramano de las escuelas más populares en la actualidad, tiene más tendencia a poder quedar mal parado o a generar pérdidas contra delanteros o equipos que, por ejemplo, Julián Álvarez, por un ejemplo, Isaac, un ejemplo que se enfrentó, o delanteros franceses, también puede pasar con muchos de ellos, te recuperen pelotas en tu propia salida o en tu propia generación principal de juego y que, bueno, tengas contraataques muy letales. Hablamos de que soluciona bien esos contraataques, pero eso no puede pasar siempre y no deja de ser una debilidad estructural que hay que tener en cuenta, más que nada por, como digo, de que no es tan común que hoy en día haya selecciones tan horizontales como quizás había hace unos 7, 8, 10 años. Hoy se juega más rápido, hoy se juega más verticalmente. Entonces, esto hace que muchas veces, por esta paciencia que tienen, a través de pases con los centrales, de pases con los mediocampistas, en momentos donde el rival está replegado, un pase confiado horizontalmente termina una recuperación, una intercepción que te genera ocasiones que quizás otros equipos no van a sufrir, pese a también ser bastante orientados a tener la pelota. Segundo, las pelotas paradas le cuestan. Y esto es algo que, bueno, es difícil porque es un recurso a la pelota parada que es tan común que casi muchas selecciones pueden decir lo mismo. Pero bueno, por un lado tiene centrales que, si bien es cierto de que podemos encontrar uno de los dos que es el Bedi, que es bastante alto, no considero que sea tan experto en el juego aéreo ni que sea uno de esos defensores que en un partido se vuelve figura por despejar todo. El que lo acompaña, que es Akanji, tampoco es tan alto ni tiene tantas características de ese estilo. Lo que hace que ahí ya empiezas a depender más de otros jugadores. Y si bien no creo que tenga que ver su deficiencia en el de pelotas paradas en contra
con que tenga pocos jugadores de altura, sí creo que tiene que ver con que son jugadores que se caracterizan y que están en esas posiciones y que juegan titulares por otras características. O sea, el potenciar algunas características hace que otras sean menos vistas, menos buscadas, y termina haciendo que obviamente te hagas más débil en eso. Pero bueno, tampoco es una idea tan clara, pero sí le cuesta y muchas veces en pelotas paradas le genera mucho más peligro que en juegos posicionales. Siguiente, su juego paciente, muchas veces horizontal y poco directo, genera que haya partidos muy largos donde, confiados en su estilo, confiados en su esencia, contra selecciones defensivamente muy sólidas y bien establecidas, genere tramos muy confortables para sus rivales. Es decir, como no juega directo, como no se apura y tiene un juego muy complejo, a veces se ahoga en su propia complejidad sin buscar la solución fácil y buscando caminos alternativos que muchas veces requieren más pases, más profundidad, llegar hasta el final, y eso hace que le cueste mucho más generar jugadas claras. Esto a veces termina con un gol sobre el final, ahogando a poquito al rival, pero muchas veces contra rivales que aguantan todo el partido físicamente y que logran entender la manera en la que juega Suiza, hace una selección más predecible. Como que da la sensación de que está tan clara su identidad que a veces dentro de esa identidad pierden ese pragmatismo necesario para superar cierto tipo de defensas que, bueno, te pueden llegar a anular. Esto, por ejemplo, le puede llegar a pasar contra Kosovo o contra Eslovenia en algunos partidos de eliminatoria, o podemos pensar que le puede llegar a pasar contra Bosnia, por ejemplo, en lo que es el Mundial. Después, las marcas personales obviamente son más complicadas o complican más para esta selección que las marcas zonales. Esto es algo interesante porque está bastante de moda, al menos en los equipos de élite, viendo más de cara a lo que puede ser rondas más superiores, y es algo a pensar, porque muchas de las libertades que tiene esta selección con su gran movilidad vienen de la mano de selecciones que no son tan rigurosas con la marca, que buscan más marcas zonales, acumula gente, ¿no? Como puede ser el caso de Bosnia, por ejemplo, que lo puede llegar a hacer. Cuando una selección te marca personal y te persigue, por ejemplo, a un Freuler por todos lados, o a un Sou, o a un Rieder, o hasta un lateral, hace que todas esas virtudes que tenés se vean un poco opacadas. O sea que bueno, si tenés un rival que te marca de esa manera, o si un rival entiende cómo juega Suiza y lo marca de esa manera, puede en algún sentido quitarle un poco de su potencial. Por último, dos cositas más. Una, por un lado, el hecho de que no está acostumbrado a no tener la pelota. Digamos que son pocas las selecciones del mundo que pueden jugar contra Suiza y dominarla. Por ende, cuando le toca hacer ese papel, da la sensación de no estar tan ordenada o tener un bloque tan serio, tan claro defensivamente como otras selecciones que sí están acostumbradas. A veces vemos de repente una selección súper replegada atrás, cuando de repente tiene una pérdida y, bueno, justamente en esa velocidad de retroceder las transiciones, si el rival busca terminar la jugada, Suiza la absorbe bien o no, pero la jugada termina. Y cuando el rival de repente presiona, Suiza retrocede, pero al final el rival se queda con la pelota y no la suelta rápido, o sea, mantiene la posición, vemos una Suiza que no está tan preparada para recibir centros, queda muy linealmente, y todas esas aptitudes que tienen los equipos defensivos de movimientos horizontales, persecuciones de marca y basculaciones existen en Suiza, pero están menos trabajados a la sensación de ser una selección más débil y más inocente cuando no tienen la pelota y ya están en campo propio. Por último, contra rivales de élite, y esto más que nada en los partidos que he visto contra selecciones como por ejemplo Alemania, se nota mucho la diferencia de tiempos cuando de repente vemos un partido de Suiza contra Canadá, vamos a ver, contra selecciones más chicas. Bueno, vemos que hay mucho tiempo, ¿no? Que hay muchos pases, que hay mucha libertad, que hay muchos espacios. Cuando vemos un partido contra Alemania, de repente vemos como cada jugada que veíamos antes que se hacía con libertad, con tiempo, con paciencia, de repente esos tiempos que se toma Suiza en un estilo más lento, más paciente, son tiempos que terminan reviviéndose en pérdidas o en presiones que terminan generando imprecisiones. O sea que a veces esa característica que tiene y puede terminar generando que en los partidos más de élite se ve bastante contrastada esa cara que tiene Suiza en unos partidos, otros no. Pero esto es tirar súper fino igualmente, porque es lo que le pasa a todos. Con las selecciones más grandes juegas peor. Pero en este caso Suiza se nota mucho porque cuando juega una selección que le cede la posesión, vemos como muchas características, muchas virtudes, muchas cosas que hace, que cuando juega selecciones más grandes de repente vemos cómo se ahoga mucho más rápido las jugadas. Este video va a ser más largo que los de costumbre. Nos quedan las individualidades y ya nos vamos. Este es el momento más importante porque es donde conocemos un poco las armas que tiene este equipo, porque lo que juegan al fútbol son los futbolistas, obviamente. Empezando por el arco tenemos a Gregor Kobel, que es el arquero del Dortmund. Es un arquero que me genera ciertas dudas. ¿Es buenísimo? Sí. ¿Posiblemente sea el mejor arquero del grupo? Sí. Por lejos seguramente, porque el arquero de Qatar y el de Canadá está a la altura de un arquero europeo, y el de Bosnia es bueno, pero no está a la altura de Kobel. Lo que sí es que me parece que para ser una selección que pelea con las grandes, no está a la altura de un equipo grande. El arquero, a mí no me termina de cerrar, algunos errores en la salida, algunas jugadas en las de que deja algunos goles que dan la sensación de que puede haber hecho un poquito más que nada en el primer palo. Pero bueno, es un arquero igual de elite, de un equipo grande de Europa. Tampoco vamos a ser tan quisquillosos.
Por la defensa tenemos una defensa central bastante clara y sin dudas, que es Elvedi y Akanji. Elvedi del Mönchengladbach, Akanji del Inter. Para mí, Elvedi es un central cumplidor, simple, no tiene mucho que dar. Es un jugador que tiene características técnicas aptas, como casi todos los jugadores del fútbol alemán, pero no es gran cosa. Sí es un poco más fuerte físicamente, pero también es un poco más lento. Akanji entramos de un jugador que para mí es top mundial. Si bien quizás en el Inter no destaca tanto, vimos como en el City puede adaptarse al juego de Guardiola y para mí ser de los mejores centrales del mundo. Características técnicas de sobra, gran pase, gran capacidad de regate, gran velocidad. En mi opinión, empezamos ya en esta posición con un jugador que para mí está en el top de la élite de Europa. Entre los laterales nos encontramos con dos jugadores bastante recurrentes en ambos lados. Ricardo Rodríguez, un jugador referente de Suiza, el chileno español suizo. Creo que chileno español suizo bosnio, ¿no? Es una combinación rara de etnias, su familia. Es un jugador clásico, gran centrador, un jugador muy inteligente y constante en sus subidas, excelente en su combinación con su extremo que vamos a pensar más adelante, súper confiable y referente, un poco lento a esta altura por su edad, pero sigue siendo un gran jugador. Y por el otro lado tenemos a Widmer, que para mí es el punto más débil de todo el equipo, lateral derecho. Es un lateral que para mí claramente es en contrapeso con el otro jugador que hablamos recién, que es Ricardo, que es mucho más lento, más técnico quizás, pero con un perfil de que capaz que hasta puede ser central cuando el equipo lo necesite. No es malo, tiene buen pie, no centra mal, inclusive es muy bueno centrando, más que nada cuando tiene tiempo, cuando está quieto, en velocidad es mejor Ricardo. Pero a mí me parece el punto más débil y al que quizás podríamos encontrar alguna improvisación del técnico en algún partido para buscar un poco más de velocidad. Hasta capaz en los partidos iniciales contra las selecciones más débiles podemos ver algún improviso con un jugador quizás delantero o con algún jugador mediocampista que ubique su lugar. Es interesante, pero bueno, es el que juega casi siempre. Yo esto, Ricardo Rodríguez juega en el Betis, donde no es titular del todo, es rota, y Widmer es titular en el Mainz de Alemania. Pasando al mediocampo, tenemos para mí 4 jugadores que rotan dentro de los más importantes. Si bien tenemos muchos jugadores que son recurrentes suplentes, no los vamos a mencionar porque el video sería muy largo. Tenemos a Granit Xhaka, jugador del Sunderland, de los mejores mediocampistas de toda la Premier League, o sea, de los mejores mediocampistas de toda la mejor liga del mundo. Un referente experimentado, cualidades infinitamente gigantes en casi todos los aspectos que puede tener un mediocampista, desde el posicionamiento, la pegada, la inteligencia, la ferocidad, la defensa, bueno. Granit Xhaka, cada año que pasa se vuelve mejor jugador. Top mundial para mí, segunda posición en la que puedo decir que es un top mundial. Y después está acompañado muy bien con otros jugadores que casi siempre está Freuler, que es un referente también del equipo, jugador del Atalanta, del Bologna, perdón, ex Atalanta. Freuler es impresionante, es un jugador muy polivalente, extremadamente polifuncional. Se mueve por toda la cancha, podemos verlo recuperando, tirándose de forma épica, podemos verlo metiendo un gol, metiendo una asistencia, tirando un centro. Es impredecible a más no poder. Me encanta Freuler. Es un factor X tremendo que no es tan importante como Xhaka, que es más comandante del equipo, pero es como un motor invisible que es muy bueno para cualquier selección y es tremendo para Suiza. Y después tenemos dos que rotan entre sí. Uno más versátil y otro más ofensivo. El más ofensivo es Rieder, que juega en el Augsburgo. A mí no me termina de gustar tanto como el otro que vamos a mencionar, pero es la opción más agresiva, es un jugador con más talento de uno contra uno, con mejor pegada, con más estadísticas ofensivas, y juega en una buena liga de Europa. El otro es Sou, que es el jugador del Sevilla, un jugador más físico, mejor defensivamente, pero también muy móvil. Puede hacer lo mismo que Rieder, quizás menos características técnicas, pero se mueve de igual manera y lo hace muy bien. A mí me gusta más Sou, me parece una opción más balanceada e interesante. No me parece top mundial, juegan el Sevilla, que es un equipo que no está muy bien tampoco, al igual que Freuler, pero son jugadores absolutamente a la altura y que juegan en la selección quizás mejor que en sus respectivos clubes, al menos sí o sí por Sou. Yendo a los delanteros, tenemos un montón, hay muchos que juegan en diferentes ligas de Europa. Voy a mencionar a los que me parecen los que más importantes son en los últimos tiempos, y no hay tantos de hecho. Por un lado tenemos a los extremos, que son Vargas y Ndoye. Vargas actualmente milita en el Sevilla, es un excelente regateador, extremo por derecha, que se combina de forma excelente con Freuler, por ejemplo, cuando sube. Es un jugador muy impredecible, muy rápido, quizás menos goleador, más centrador y asistidor, pero tiene una gambeta verdaderamente muy buena. Para mí es el mejor gambeteador de todo el equipo, mejor que Ndoye, que es el jugador del Nottingham Forest, que no es titular del todo en el Forest, pero bueno, es un jugador Premier League rapidísimo, con gran pegada, con buen desborde. Me parece menos protagonista que Vargas en la selección, pero al mismo tiempo me parece un jugador que tiene una jerarquía un poquito superior y que puede ya destaparse en el Mundial dando un excelente rendimiento. Dicho esto, Ndoye tiene 25 años, es un jugador bastante joven,
y Vargas tiene 27. En los jugadores que mencionamos hasta ahora, la mayoría rondan por esas edades, de 33 hasta 25, 26. No tenemos jugadores tan jóvenes, al menos de lo que mencionamos hasta ahora, que justamente se viene el último que vamos a mencionar, que es el más interesante, como una de las posibles relaciones del Mundial, que es muy jovencito. Y por otro lado tenemos a los delanteros centros, que hay uno que en realidad no es el delantero centro. Embolo, Okafor y Mazambi. Embolo es el titular, es un jugador tan bueno y al mismo tiempo tan raro. Embolo es un delantero centro, alto, fuerte, gran pivoteador, pero con una técnica inusual que tranquilamente lo podría hacer un jugador de época porque es muy completo. Pero al mismo tiempo, por alguna razón, no termina de ser tan bueno. No me preguntes por qué. Ha tenido temporadas en Europa con estadísticas tremendas. Actualmente es titular al Rennes y es un muy buen delantero. Pero a mí no me termina de convencer del todo, más allá de que tiene características de sobra en todos los aspectos del juego ofensivo, hasta creativo para ser un jugador de elite mundial. No lo termina siendo, pero tiene todo para hacerlo. Algún día quizás lo sea en alguna temporada particular. Quizás es un tema mental, que es un tema de que no es tan buen definidor. Que quizás es un atributo que podemos achacarle un poco a Suiza, ¿no? Que le falta quizás un definidor tan más nato que quizás lo encontremos en Okafor o en Mazambi. Okafor es un jugador que venía sin tener muchos minutos en el Leeds United en la Premier, pero que casualmente en los últimos 6 partidos metió 6 goles y 6 asistencias. Perdón, 6 goles y asistencias, o sea, 5 goles y una asistencia. Okafor es un delantero de un perfil más veloz, más pequeño, más media punta, más extremo, pero que tiene un presente excelente. Y justamente este presente excelente fue después de la última llamada de amistosos internacionales. Así que quizás veamos a un Okafor en el Mundial tener más minutos de lo que tuvo hasta ahora. Veremos qué tal, pero no es lo más natural, porque no jugó tanto. Y el otro es Mazambi, que es suplente, pero que para mí todo indica que tiene que ser titular en algún momento. Si no es ahora, ya lo va a hacer en el Mundial, o lo va a hacer durante el Mundial, o lo va a hacer después del Mundial. Pero para mí tiene que ser titular. El tema es que podría ser titular en reemplazo de Vargas, de Ndoye o de Embolo, de cualquiera de los tres. Es el jugador del Friburgo, de 20 años, un extremo mediapunta delantero. Tiene la 9 igualmente, pero bueno, es como que es más habilidoso, que es como un delantero habilidoso, rápido, fuerte. Tiene como una especie de energía de jugador grande de época, o al menos de selección grande, como jugador icónico. Hace poco en la semifinal de la Europa League con el Friburgo metió un gol. Este gol lo hacen los grandes jugadores. Gran pegada, gran gambeta, gran velocidad. Yo le tengo auténtico respeto a Mazambi. Creo que va a tener seguramente un mundial que lo consagre. Debería ser así. Quizás llegue consagrado ganando la Europa League y determine totalmente el mundial como puede ser. Quizás no. La vez pasada le pasaba lo mismo con Dua, que venía una gran temporada en el Ludogorets, pero me parece que tampoco era tan grande como la que está teniendo Mazambi esta vez. Que para mí puede ser que estamos hablando de un jugador que empieza a ser discutido como los mejores, no sé si del mundo, pero al menos como dentro de cierto top mundial. Todavía no lo es quizás, pero puede serlo en un futuro, más si llega a un gran equipo, que es algo bastante probable. Muy interesante la selección de Suiza. Como conclusión final, la mejor que analizaste hasta ahora. Considero que si consideramos las grandes selecciones europeas, como las que ganaron el mundial, o sea, Italia la contamos, pero en esta caso no está en el mundial, o sea, contamos a España, Alemania, Francia, a Inglaterra, y contamos a las de las grandes ligas europeas, sacando las 5 grandes, o sea, a Holanda y a Portugal, y metemos en la misma bolsa a Croacia, que viene a tener una era tan grande que no podemos quitarla de ese camino de las mejores selecciones, la siguiente tiene que ser Suiza. Y no está tan lejos de las demás. Hasta capaz que hoy en día es mejor que Italia, hasta capaz que hoy en día puede pelear mejor que Holanda, o competirle muy bien a Holanda, hasta capaz que hoy en día puede empezar mejor que Croacia. Entonces, estamos hablando de una selección que no tiene tanto renombre, pero que tranquilamente está a la altura de las mejores selecciones europeas, que es la mejor confederación de todas. Así que respeto para Suiza. Tiene todo para hacer una selección que haga un mundial histórico por el contexto del grupo que le tocó. Y también por eso tiene todo para ser decepcionante y que le pase como le pasó la vez pasada a Dinamarca, que tenía todo para hacer una selección que haga un mundial histórico y terminó que se fue en fase de grupos. Veremos qué sucede. Desde mi punto de vista es imposible que se quede fuera en fase de grupos, o sea, es lo menos probable, porque hasta 3 clasifican en cada grupo. Pero veremos cómo se da este grupo que tiene tanta responsabilidad que vamos a ver cómo la puede manejar. Veremos.